al final los poetas que iban a cantar la Ilíada a Atenas, la versión que tenemos escrita es la del tirano de Atenas, de la época de Pisístrato, en el siglo VIII. Es decir, lo que le interesa a este señor es ensalzar a Atenas porque es la fuente es la legitimación de su poder, la población ateniense. Todo está muy mediatizado por Atenas hasta ese punto de que el gran cantar de la guerra de todos los griegos contra otra gente, contra los troyanos, viene mediado porque nos ha llegado la copia de los atenienses, que son los que la ponen por escrito. Julio César hizo en 8 días el trayecto desde Roma a Genava-Ginebra, sale que iba a 150 kilómetros de media. Luego llegó a Porcuna en Jaén, desde la Galia narbonense, que es la costa mediterránea de Francia, con una media aproximada de entre 93 y 108 kilómetros al día. O sea, más rápido que la Renfe, ¿no? Bienvenidos a otro episodio de las charlas de Principal. Hoy tengo pues, el inmenso placer de estar con Dani Merino y con Eva Madrigal, autores de la historia irreverente de las revoluciones de Grecia y Roma, este libro que nos cuenta bueno, pues, lo que no te han contado, las revoluciones de la antigüedad clásica, desde las más típicas hasta las más atípicas, hasta las más silenciosas. Y bueno, pues seguramente ya las conozcáis. Dani Merino estudió historia antigua y también con especialidad en arqueología de género y bueno, ahora mismo trabaja en arqueología de empresa. Por su parte, pues Eva Madrigal estudió filología clásica y trabaja en la docencia y en la lingüística y bueno, pues juntos cofundaron, además, así como con Irene Oslé, el proyecto de la Clasicoteca, que es uno de los grandes proyectos de divulgación histórica pues, en español de los últimos años. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre todo de este libro, pero quizá no solo de ello, pero fundamentalmente de ello. Muy buenos días, muy buenas tardes, yo no sé ni qué hora es. La primera pregunta, bueno, grandes apasionadas de la historia, ¿por qué os apasiona la historia? ¿Por qué este interés? Es una pregunta complicada. Porque además en el grado que estudiamos, que lo tenemos en común, que es el ya difunto Ciencias y Lenguas de la Antigüedad en la Universidad Autónoma, era una mezcla entre historia antigua, filología clásica y arqueología antigua. Entonces estaba todo restringido a la antigüedad, pero al mismo tiempo veíamos o coincidíamos en optativas luego con alumnado que se extendía a otros periodos y al menos yo siempre tenía el gusanillo de, yo quiero saber más. Entonces, al final, ¿por qué la historia? Pues igual que por qué la filología o la lingüística, porque a mí, por lo menos, me interesa mucho saber cómo funciona el ser humano, qué ha hecho el ser humano, qué continúa haciendo, cómo funcionamos. Y la historia, claro, es una clave para ello, para mí. Sí, totalmente. Es como un poco, o la búsqueda un poco de los orígenes, ¿no? En el caso de que nos enfrascamos desde muy temprano en la antigüedad, igual fue un poco por eso, por buscar siempre, porque siempre, y ya lo tratamos mucho en el libro, este enfoque, ¿no? Como que siempre hay una causa detrás de la causa. Claro. Pues queríamos ir como a las primeras un poco también, sí, ¿no? Bueno, y como un poquito más... En antigua Grecia, tiene sentido. Sí, total. Y luego te vas dando cuenta de que es un mundo más amplio, pero sí que ese es un poco de búsqueda de razones, también un poco de contacto, ¿no? De cómo entendemos la cultura. Al principio igual empiezas como cómo funciona mi cultura y luego vas entendiendo cómo funcionan las culturas, las lenguas y te sientes un poco más conectado con el mundo, yo creo. Entonces, ahí estamos. ¿Y también igual os ayuda a conectar con el presente? ¿O quizá es más simplemente el pasado? No, con el presente también. O sea, incluso tanto los datos más estáticos, en el sentido de más en el pasado, que a lo mejor no tienen tanta referencia, pero muchos procesos se van acompañando. Por ejemplo, desde la arqueología, que se estudia mucho el patrimonio, la memoria, también es una forma de construcción de cómo nos vemos, de cómo nos queremos representar ahora mismo. Como lo que conservamos es tan importante como lo que destruimos, por ejemplo, por poner un ejemplo, y eso a mí sí que me hace sentir más conectado con el presente y intentar entender lo que es muy complicado y no pasa siempre, pero y que hacen falta muchísimas otras fuentes, pero bueno, es un inicio. Siempre han sido cosas que hemos intentado manifestar cuando estábamos funcionando más en la clasicoteca, pero también a lo largo de todo el libro, que igual que cuando cuentas que estudias filología clásica, que es griego antiguo y latín, te dicen, pero ¿qué vas a cura? Por lo que sea, a mí no me han hecho tanto la pregunta, pero al sector masculino de filólogos clásicos sí les pasa. Simplemente porque ha sido una herencia importantísima que ha transformado la cultura europea sobre todo, y la europea, por desgracia, ha influido en todo el mundo de una manera desmedida durante muchos siglos. Entonces es como cuando tus padres te cuentan batallitas de su juventud, es una sensación que te ayuda a explicar cómo funcionan ahora, que además más o menos conecta contigo porque te es familiar. Para nosotras yo creo que es esa sensación también un poco. ¿Y cuál es así como la faceta de la labor de historiadora que más os interesa? Porque, por ejemplo, yo sé La que divulgación.
La divulgación. Ya está. Ya está. No, Rápido. termina. Yo quería preguntaros esto por la arqueología, porque sí que las dos habéis hecho. ¿Cómo es esa labor de estar allí en el campo? Porque suena como muy sexy, muy Indiana Jones, pero No lo es. No, lo es. No, No no lo es es. nada Va. sexy, no es nada. Hostia. No. No. No, la realidad es que es un ámbito, bueno, bastante precario Sí. y bastante precarizado para empezar Mm. y bastante injusto en sentidos generales, ¿no? Porque al final como combates con gigantes y Sí. o sea, todo este discurso de la memoria y de la protección como que Sí. te tienes que enfrentar a ámbitos también como que no están tan de acuerdo, por decirlo de alguna manera. E incluso dentro del propio ámbito que lo difunde, la universidad, pues, todos los proyectos arqueológicos, también Sí. es muy difícil de mantener. Entonces, es verdad que el otro día lo estaba pensando, porque que estaba pensando como la frase de ves paisajes que muy poca gente ve, porque de Claro. repente estás excavando, yo estoy ahora como excavando unos pozos, entonces estás de repente dentro de un pozo y es como, Sí, sí. nunca habría imaginado que pudiera haber este paisaje o pensar mucho en lo que estás haciendo, ¿no? Como sí que hay un contacto muy directo y muy visceral con lo que una persona aleatoria para mí ha hecho hace miles de años, ¿no? Brutal. Entonces, sí que es impactante, pero es una vida complicada, porque no, o sea, no está fácil, hay que luchar todo mucho Sí. y empiezas no desde cero, sino desde menos 15. Bueno, y desde el tienes que- estrato más inferior. Sí, total. Bueno, sí, total. Pues bueno, y yo creo que la siguiente pregunta, un poco para ir entrando en materia con el libro propiamente dicho. Bueno, revoluciones de la antigüedad. Parece No un sé poco a qué cámara enseñarlo, pero... a todas. Y bueno, yo pienso que, claro, cuando escuchas revoluciones y antigüedad, como que parece contradictorio. ¿Por qué revoluciones de la antigüedad? Es que fue... No recuerdo muy bien dónde salió el germen de la idea y sí que recuerdo que nos costó mucho cuando hicimos la propuesta editorial, que era la propuesta de índice, de qué temas queremos tratar, cómo agruparlos y demás, qué agrupar, qué sacar, qué meter, qué es una categoría que tiene que tener o que puede tener su propio capítulo y que tiene que ir dentro de Sí. otro. Eso fue muy complejo, precisamente por eso, porque, bueno, lo hablamos largo y tendido en la introducción, que es fácilmente el capítulo que más tiempo ha llevado de todo el libro, que cómo entendemos una revolución en el mundo antiguo, precisamente por eso, Sí. para empezar, por la escasísima información que tenemos comparado con todo lo que se hizo, todo lo que hemos perdido, tanto arqueológica como textualmente, que conservamos muchísimos textos y son una ínfima parte de todo lo que se hizo. Entonces, es muy difícil también tener varias perspectivas de la gente que vivió los sucesos, porque, por ejemplo, de la vida de Alejandro Magno, los autores que hablan de la vida de Alejandro Magno, los más antiguos vivieron varios siglos después de que este señor hubiera fallecido. Entonces, también tenemos esos problemas de perspectiva y de enfoque y de sesgo en las propias fuentes más los que tengamos nosotros cuando los estudiamos, ¿no? Entonces, aún así, lo que decíamos de que somos seres humanos, queremos entender que hemos hecho los seres humanos como construcciones de nuestra especie, y eso incluye también que en el mundo antiguo, claro que hubo procesos que supusieron un antes y un después y que causaron un gran impacto, que es, grosso modo, una revolución. Sí, también viene un poco a que en este fantástico bueno, libro, iba a decir, Claro. pero el proyecto de divulgación hay una cosa maravillosa y también espeluznante que nunca decimos que no a nada, entonces cuando... En la vida, no en la vida, en el proyecto, en el trabajo, los hobbies... Sí. Claro, entonces cuando propusimos esto, que sabíamos que iba a ser algo bastante complejo, dijimos, sí, vale, o sea, va a costar mucho, va a ser difícil, sí, vale. Pero sí, ¿no? Y creo que, pues precisamente con lo de la introducción, también es algo importante porque a veces sentimos que desde la divulgación no se trabaja como desde la forma de mirar, ¿no? O sea, nos acercamos al pasado muchas veces, como se dice en latín, in media res, ¿no? Como que ya empiezas a leer sobre Esparta, sobre Grecia, sobre no sé qué. Y creo que sí que nos dedicamos un poco de tiempo a definir, o como entendíamos nosotras, esa revolución, que no fue coger un concepto y ya está, sino fue coger un concepto y llenarla de significados para tener un contexto previo para luego contar un poco las cosas. Entonces, lo que decía Eva, que es, ¿por qué revoluciones? Pues porque hemos buscado una serie de significados que creíamos que iban a dar también un poco como de magnitud a las cosas que pasan y también usarlo un poco como criterio, ¿no? Como esto, pues nos parece que sí, que luego podemos estar más equivocados o menos, pero nos parece que sí por esto, nos parece que no por esto, y utilizarlo como un método de análisis, ¿no? Un poco dentro de la divulgación y dentro, o sea, de una cosa muy liviana, pero algo así. También pensábamos que no se había hecho. O sea, no Sí, queríamos esa es la hacer... novedad. Claro, Sí, era nuestra idea, la verdad, que no fuera un libro de divulgación que ya te pudieras encontrar hecho. Queríamos hacerlo nosotras. Evidentemente, tiene muchísimas fuentes bibliográficas también modernas, de gente que ha tratado algunos de los temas y muchos con las perspectivas que proponemos, Claro. pero no en conjunto.
no con esta misma visión, no con este planteamiento de hacer un conjunto de revoluciones que sean desde las militares hasta las culturales, pasando por las sociales. Era un poco esa idea. Se nos ocurrió y dijimos, es que no está hecho. Claro, Sí, sí. totalmente. Venga. Sí, justo. He hecho que suene muy fácil, no lo ha sido. Ha valido la Luego pena, me iremos hablando, es pero... muy bonito, pero, Sí, pero- también ha sido mucho trabajo. Sí, al final escribir un libro es un trabajo siempre Sí, muy sea considerable. como sea. Pero es verdad que motivaba mucho, como Sí. a mí al menos esa idea me gustaba, que era como cuando no sabías hacia dónde tirar, estabas pensando ya, pero es lógico porque no tienes ninguna referencia. Sí. Entonces, o al menos dentro de la divulgación, lo que decía, tienes muchas referencias, porque vamos, Ujú. simplemente hemos tomado muchas ideas de otra gente, obviamente, Sí. cómo se hace la historia, pero así de repente era como estamos escribiendo algo que yo no sé dónde buscar este tipo de narrativas. Entonces, bueno, nos hemos arriesgado también para eso. Y bueno, ¿cuál creéis que es a lo mejor la revolución que más va a sorprender al lector? Que diga, wow, esto yo no pensaba que fuera una revolución. Yo tengo una en mente. Yo tengo una en mente, Vale. pero os quiero preguntar a vosotras. Vale. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo porque si no igual me pisas. Anda, claro. Sí, claro. Creo que todas las yo creo que todas las militares son Sí. muy buenas porque ¿puedo hacer spoilers? Sí, ¿no? Sí. O sea, no creo que sea la clase de Hay libro muchas que se venda páginas menos, como pero para vale. leer. Esto sí, ya, sí, ya sí. pasó. Eso es, ya no es Es spoiler. verdad, o sea, esto ya... han pasado más de 5 años, ya se puede. Vale. Pues, por ejemplo, en el hoplitismo, al final, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de soldado griego, pero no llamado hoplita, no con qué características, o por qué esto es relevante y por qué dio forma a los siglos en los que fue la manera de luchar en la que estaban los griegos y además que luchaban sobre todo entre ellos. Es una idea que no ha calado en la sociedad y que es al final lo que es históricamente más verídico. Luego está armas, armaduras y armatostes. Entonces, ¿hasta qué punto se llegaron a construir armamentos inmensos en tamaño y en cantidad de gente y en el daño que hacían en una época, hace más de 1000 años? Y luego también la otra parte, el otro capítulo que está en esta parte, que es la deriva personalista de Roma, creo que también son personajes que son precursores de gente muy muy conocida como Julio César o como Octavio Augusto, pero que no se les conoce fuera del mundo especializado por un lado y desde luego no se les trata más que como los grandes personajes, pero es que vienen con unos antecedentes y son importantes por cosas concretas, no porque sean dictadores, entre otras muchas cosas. Entonces yo creo que todo ese bloque no sabría elegir. No me lo pidas. No me lo pidas. No sabría. No sabría. Sí, yo creo que también lo interesante de esto es que creemos que va a sorprender como las consecuencias del acto que utilizamos, ¿no? Como el hoplitismo, general, que es un poco la llamada de atención, y yo creo que lo más novedoso es descubrir como consecuencias que a lo mejor no te planteas, ¿no? Porque si estábamos hablando del ejército, vas a empezar, vale, ¿qué consecuencias en el ejército hay o en la guerra? Y luego te das cuenta de que nos tiramos por otros derroteros. De hecho, el hoplitismo yo diría que es más una revolución casi social, ciudadana, que incluso militar. Sí, claro. Es como... que si no había muchos capítulos en el blog. Sí, justo que hay muchos temas entrabados y ahí yo creo que es donde va a sorprender, que conforme vas leyendo el capítulo dices, me estaba esperando una cosa y ahora de repente tengo un montón de datos sobre otras cosas, que creo que es lo que hace rico. Y además de eso, yo creo que pues igual las revoluciones que más van a sorprender, como las que se refieren un poco pues a la periferia también, ¿no? Como la de la periferia yo creo que es interesante dejar de pensar pues en la antigüedad clásica en 2 o 3 nombres de ciudades. Eso creo que va a ser interesante, va a crear un impacto. O el de las mujeres también, por el tema de nuevo, vas a tener muchas imágenes mentales de cuando empiezas a leer el capítulo, y yo creo que sí que, bueno, pues intentamos salir un poquito de esa red y de repente va a generar una sucesión de imágenes o una sucesión de hechos que no se conocen tanto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el de las periferias de Grecia y el de las mujeres para mí van a ser bastante impactantes, ya que nos lo digan cuando lo lean. A mí el de las periferias me impactó porque también llevando un poco al presente, como uno se da cuenta de lo pequeño que es un centro. Porque Grecia es un país que ya es pequeño, pero tenía sus propias periferias. El Peloponeso, que es básicamente la mitad de Grecia, de la Grecia antigua. ¡Wow! Eso era como el Ixun Leones de los griegos antiguos, donde vivían los monstruos, donde vivían los mitos. Estaba ahí al lado. Entonces, como es verdad que es un mundo geográficamente mucho más constreñido que el nuestro, pero son centros muy, muy pequeños. Y eso pues también lo podemos llamar al presente actual. Los que vivimos, por así decirlo, en el centro, o que pensamos que vivimos en determinados centros, esos centros son muy pequeños. Y las periferias son muy, muy grandes e influyen mucho más en el centro de lo que estamos dispuestos a conceder muchas veces. Sí, totalmente de acuerdo.
Perdón. No sé. Digo, no sé si va a hablar. Es que además ha sido un capítulo que ha costado mucho Sí. esfuerzo, precisamente porque el hilo de la periferia como algo revolucionario es quizá más desde una percepción actual que porque fuera revolucionario como tal en el mundo Sí. antiguo cada uno de los puntos que mencionamos. Porque al final el punto de vista que nos ha llegado es el de Atenas y es el de Roma. Claro. Roma entendida como la ciudad, pero es que todo el imperio romano al final está fuera y se nos olvida, Sí. ¿no? Roma era una parte mínima. Entonces, justo lo que decía es que es verdad que toda esa toma de conciencia de que el centro es minúsculo y de que además nos está mediatizando la percepción, Sí. yo qué sé, el otro día hablando con un amigo, íbamos los dos a un congreso en Santiago de Compostela, él tenía que ir desde Salamanca y a mí me sorprendió muchísimo ver que había cogido un avión en lugar de ir en tren y yo pensé, Claro. si desde Madrid el tren va para allá, claro, pero no para en Salamanca, pero es que yo estoy acostumbrada y mi percepción está totalmente mediada porque estoy en el centro Sí. Claro. y toda la periferia que está olvidada también por quienes vivimos en ese centro y es un poco lo que pasa en el mundo antiguo y lo que queríamos reivindicar con la periferia. Me alegra ver que te haya gustado porque es que Sí, es muy fue bueno. Fue duro de complejo. hacer. Sí, porque además lo que, como tú decías, como hay casi todos los capítulos diría, pero algunos Sí. se nota un poco más, que hay como ese doble juego de, vale, es una revolución desde la antigüedad, pero también es una revolución un poco, Ujú. estamos intentando dar paso a otras visiones actuales en ese sentido Sí. y a darnos cuenta de cosas, así que también hay un Claro. poquito Sí. de ir sembrando para ver si se nos queda también, o sea, te estás leyendo sobre Mesenia, pero Sí. puedes ir haciendo correlaciones Sí. muy fácilmente, yo creo. Sí, creo que no le estamos dando el peso que realmente tiene en el libro, esa Mm, conexión con el presente, que es muy grande porque, lo dicho, no estudiamos latín para ser curas, ni estudiamos latín para ser Cicerón, que, insisto, murió hace 2000 años. O sea, Mm. al final tiene una conexión con el presente. claro. Y la periferia, desde luego, también, entre, vamos, las que hemos mencionado y por eso las queríamos tratar en el libro. Mm. Porque nos parece que tuvieron un impacto mucho tiempo. ¿Cuál es igual la periferia que tuvo más impacto, en vuestra opinión? Yo, fíjate, hablando de Igual Persia, fíjate. Es verdad que es un... Fuera de, Sí, incluso de fuera los de... ámbitos. Yo justo me iba a ir a toda la periferia que no es Atenas, como gente griega. Sí. O sea, toda la inmensa cantidad de gente griega que no vivía en Atenas y que Mm. interiorizamos como atenienses, porque eran griegos, pues ya está. Como la información que tenemos es la de Atenas, pues como desde el gineceo. O sea, el Mm. concepto de que la mujer griega vive en un piso apartado de la casa o en un área apartada que se llama gineceo porque Guiné es mujer en Grecia, pues ya está. La mujer estaba ahí, estaba recluida y no tenía derecho a nada, que sabemos ahora que es mentira Mm. y que no era así, pero que se sigue. Hace 10 años se seguía enseñando así en la universidad. Entonces, es que yo no sabría por dónde elegir, más allá de tomar conciencia de que lo que nos llega está mediatizado por un grupo muy pequeño. Toda la periferia, toda la sociedad que no está ahí está infrarrepresentada y muchas veces se ha olvidado por eso. Ujú. Me interesa mucho la situación de la mujer, porque claro, seguimos pensando en el gineceo como una realidad, pero Ujú. comentas que no era una situación tan mala. ¿Cómo era la situación de la mujer realmente en la antigua Grecia? A ver, Brilla. bueno, Igual era muy buena. tampoco, no, vale, eso no ha vale. pasado nunca. Y, Ya, eso o es verdad. sea, está ahora en algunos puntos un poco mejor, pero Sí. no ha pasado nunca. Sí, sí. Y, a ver, le dedicamos, claro, esto dentro de la estructura del libro queríamos que fuese pues, un enlace transversal. O sea, los estudios de género al final, eso, yo me especialicé un poco en arqueología de género y obviamente Sí. Eva también tiene su background, lo siento por decirlo en inglés. Ahí, entonces como que queríamos que fuera algo muy representativo. Pero además le dedicamos un capítulo en concreto. Lo que no queríamos es solo dedicarle un capítulo y el resto como que se saliese la narrativa. Eso es. Entonces hemos intentado ir dando un poco de tintes durante todo el libro a cómo era la situación de las mujeres en cada zona. Lo que pasa es que es una pregunta realmente compleja y realmente difícil. Al final, otra vez con las medidas que tiene la antigüedad clásica, si queremos llamar algo Grecia, que ya es un constructo, pero algo Grecia dura más de pues, casi 1000 años de historia en muchas zonas. Sí. En Roma igual, en todos los sitios igual. Entonces, es una situación, simplemente para empezar, pensar que la situación de las mujeres es algo muy amplio, muy heterogéneo y algo muy cambiante. Eso para empezar, que ya rompe un poco con la idea estática de que solo hay una mujer, de la historia de la mujer, que eso ya es una cosa que también hay que ir cambiando, porque luego también incide la clase, incide el lugar, incide, bueno, pues la condición social, un montón de cosas. Entonces, lo que queríamos hacer con el capítulo en concreto es esbozar un poco cómo acercarnos a ese estudio de las mujeres desde la antigüedad clásica al menos y luego simplemente escogemos un caso concreto para intentar representarla.
que es el caso de la época helenística, ¿no? ¿Por qué? Porque es probablemente, o nos parece, que es en la que más cambian, la que cambia más rápidamente y la que tiene más consecuencias, porque luego... También a nivel de poder, yo diría, de mujeres y poder. Sí, hay, Y, sí. y también es de las menos estudiadas. Y de la menos, pero Sí. precisamente, sí, Claro. es porque toda la atención se fue a Roma y como las grandes emperatrices y demás, pero bueno, salir un poco de eso, empezar un poquito desde el principio, entre comillas, porque antes también, pero bueno. Sí. Entonces, sí, suceden un montón de cambios, lo que sucede es, como con Alejandro Magno y demás, hay una ruptura bastante grande de la sociedad como la entienden, Ujú. entonces hay muchos huecos, entonces esos huecos como que a veces se rellenan y otras llenarlos, veces sí. continúan dinámicas, pero otras veces se van rellenando y se forja algo como bastante interesante. Entonces, te decía que es heterogénea porque hay muchas mujeres que ascienden a unos ámbitos de poder que no tenían antes, pero a la vez es como un juego porque luego también están dentro de unas esferas que son familiares, que están dentro de los roles que se esperan de ellas, entonces siempre hay como esa doble, por eso te decía que la situación nunca es buena como Claro. podríamos entenderla, Sí. porque hay unos roles de género que nunca se rompen, que siempre están mediatizados y que siempre están en contra de las mujeres, pero sí que las mujeres hacían cosas, que participaban de su sociedad, que vendían, que compraban, que producían, que ejercían poder, que ejercían influencia, Que gestionaban dinero. que gestionaban dinero, que tenían propiedades, es decir, que es un campo muy rico y en el que hay que ir adentrándose poco a poco para de hecho, ver... en ese caso, os adentráis muy en lo micro, porque yo recuerdo ver Sí. las tablas de oficios que supuestamente eran masculinos, oficios supuestamente femeninos, y bueno, Ujú. como realmente las mujeres los desempeñaban todos, un poco también ligado a lo que acabáis de comentar de la clase. A lo mejor es verdad que la propia Atenas es el lugar en el que a lo mejor la aristocracia sí que tenía algo más parecido a lo que es el gineceo que tenemos en mente, pues reclusión de las mujeres, pero la propia Atenas, pues las mujeres de clase más baja tenían que ganarse la vida. Claro, Entonces es que... tenían que trabajar. Pero tenían que y es que trabajar. además todo lo que se salga de estos dos, o sea, y Tebas y Corinto Claro. y yo qué sé. Claro. Es que y me voy a otras dos ciudades que han sido muy poderosas en momentos concretos y también tenemos cierta Sí. información, pero es que todo lo que está afuera. Claro. ¿Por qué eso sabemos de Atenas y Roma? Porque las otras también han sido poderosas. ¿Por qué no generaron discurso? Porque normalmente las redujeron a Sí, cenizas, para claro. empezar. O sea... Hay muchos factores, es decir, fueron, iba a decir víctimas, fueron derrotadas más adelante y eso implica que el vencedor cuenta su historia. Claro. Claro. Atenas es muy poderosa durante unos siglos muy clave. Luego el poder, digamos, que se va alternando muy rápidamente y luego llega Alejandro Magno con la, iba a decir unificación, pero bueno, de repente las ciudades griegas responden a un poder central cuando él muere a sus generales, se crean los reinos, o sea, ahí hay unas transformaciones. Se mitifica en este momento también la Grecia clásica y la época de Grecia clásica es la época en la que Atenas es la dominante. Es cuando empieza a tener todo el poder de la Liga de Delos, es cuando empieza a someter a otras ciudades, es cuando empieza a derrocar los gobiernos de las ciudades que somete, que es una cosa que normalmente no se cuenta, pero que sí que se hacía, y que al final eso mediatiza totalmente las fuentes que tenemos. Porque en el momento en el que, o sea, del momento en el que consideramos clásico y por tanto se han copiado más esos textos, la más prominente es Atenas, es la que más interesaba. Sí. Una vez se pierde ese referente, Atenas deja de tener tanto poder, lo que interesa es emular el estadio clásico, que es Atenas, como luego pasa más adelante con Roma, más o menos. Entonces, al final, es lo que imitamos, es decir, podemos nombrar muchísimos autores clásicos, aunque sea de oídas, pero de otras épocas. O sea, es que una vez llega Alejandro Magno y muere después de conquistar los territorios de Grecia, hasta que la conquista o hasta que Marco Antonio muere en la guerra civil contra Augusto, hay 300 años. ¿Cuántos autores conocemos de ahí? ¿Dos? Y eso, ¿cuántos, digo, conocemos dentro de gente que nos hemos formado en estos ámbitos, pero no hemos llegado mucho a esa época? Es decir, es que ni siquiera en los planes de estudio están. Cuando de hecho es una zona con muchísimo más producción literaria, por ejemplo. Sí, sí, pero no se ha estudiado, entonces tampoco a veces no se han copiado muchas obras porque interesaban esos referentes, porque nos interesa, por lo que sea, copiar las comedias de Aristófanes, que es el único autor de comedias que conservamos en condiciones, que es un misógino y es un conservador, por lo que sea, es el que se ha copiado y el que se ha mitificado. Claro, es que no sé si lo nombramos en la anterior charla, pero alguien dijo esta frase de solo hay historia presente. O sea, solo hay una historia y es la presente. Entonces, eso va avanzando y si ya ocurre. Yo me acuerdo de un dato, no sé si tú lo puedes confirmar porque lo tengo de oídas, pero yo, cuando por ejemplo se va copiando la Ilíada, yo recuerdo, o algo así, como que los atenienses,
cuando la van reescribiendo se van poniendo como más cerca de Ulises. Cuando en el famoso canto este de las naves Sí, se van como las naves. poniendo como está Ulises y luego los atenienses, aunque en otros textos Un está al poquito. final del todo. Sí, Es como, sí, bueno, sí. poco a poco me voy Sí, sí, acercando. y que ¿no? además esto es como, igual que en un concierto, el cantante que sea, que a lo mejor viene de Estados Unidos y no sabe señalar España en un mapa, pero te dice en español Hola Madrid y tú, ¡vamos! Lo dejas todo. Claro. Al final los poetas que iban a cantar la Ilíada a Atenas, pues la Tenía adaptarían. que, claro, Y la tenía versión que que- tenemos escrita es la del tirano de Atenas, de la época de Pisístrato, en el siglo VIII. Es decir, lo que le interesa a este señor es ensalzar a Atenas porque es la fuente es la legitimación de su poder, la población ateniense. Entonces, claro, es justo Bien. eso, que todo está muy mediatizado por Atenas hasta ese punto, de que el gran cantar de la guerra de todos los griegos contra otra gente, contra los troyanos, pues viene mediado porque nos ha llegado la copia de los atenienses, que son los que la ponen por escrito. Claro, y eso, y ya cuando se avanza, se abandona la antigüedad, la Edad Media y ya se empieza a volver a estudiar en el siglo XVIII, pues pasa por 1000. De hecho, incidimos un montón en el libro que bueno, no se puede decir un número, pero buena parte de los conceptos que a nosotros nos llegan y demás viene porque lo dijeron los historiadores del siglo XIX, del siglo XX, Sí. porque cogen desde Winkelmann hasta cualquier otro de la época, cogen Atenas y Roma y ya está. Y se estudia eso. Y hay verdaderas barbaridades patrimoniales, arqueológicas, de textos que se obvian, que se olvidan. O sea, Schliemann Que- metía dinamita en Ya. en los yacimientos porque quería conseguir el oro. Y este era el arqueólogo más reputado de su tiempo. Claro, claro. Y que, además, porque el Partenón nadie sostiene que lo hayan hecho alienígenas, que es una barbaridad. Pero nadie lo duda. Pero Sí, las pirámides, las en pirámides cambio, es sí, que no se claro. puede ser, claro, porque no era la gente europea blanca que tenemos en Sí. nuestra cabeza. Claro, luego llega el Es que muchos nacionalismo, factores. cogen grandes referentes, cogen, por desgracia, los referentes clásicos y dicen esto va a ser lo mejor. Entonces, pues eso, es como ir desmontando capa a capa. Es como, Sí. vale, si hablamos tanto de esto también es porque tiene unas razones, lo que pasa es que ir desmontándola para que se sepa. Claro. Igual que, bueno, pues eso, al final habría sido muy fácil llamar al libro también Historia irreverente de las revoluciones del mundo antiguo y nos habríamos entendido. Y lo duro es que con mundo antiguo también nos hubiéramos entendido, que estamos hablando de Grecia y Roma y de Grecia y Roma clásicas. Claro. Porque tampoco tendríamos en la cabeza que hay una Grecia antes de la época clásica o una Roma antes del imperio, bueno, de la república casi, que Roma existía antes de tener república. Sí, como no dar por hecho Totalmente. esos subtítulos, simplemente Claro. es como Roma, vale, pero ¿qué Roma? ¿Pero qué Grecia? ¿Pero Eso es. de qué estamos hablando perfectamente? Y Claro. ser ahí un poco más Mundo al hilo. antiguo, europeo y de Italia y de Grecia, que había gente fuera también. Total. Sí, pues antes cuando hablabas, Eva, de las periferias, has hablado, por ejemplo, de Roma y sus periferias. Ahora, yo creo que realmente lo que es la romanización es como un poco lo que ejemplifica mejor que cualquier otra cosa esta idea de revolución como un proceso sostenido en el tiempo, porque al final acaba cambiando la cara por completo a lo que es la historia. ¿Qué fue realmente la romanización? ¿Es mito, es realidad? ¿Cómo se produjo esto? Es una pregunta muy compleja porque era una realidad muy compleja, muy diferente según las áreas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el francés con el rumano? ¿No? Y al final, de hecho, la que conserva el nombre del territorio ocupado por los romanos es Rumanía, que es la Romanía. Entonces, al final es un proceso muy difícil de resumir. ¿Es revolucionario? A ver, cuesta mucho ver algunos de los factores que teníamos que tener en mente para una revolución, como por ejemplo unos agentes claros, que los hay, que son las figuras de poder, que es a las que les interesa que la población deje de hablar su idioma y empiece a hablar el nuevo idioma dominante, porque a mí me simplifica las cosas y además va a hacer que seas tú quien hace el esfuerzo de amoldarse a mí, quien adquiera mis formas. Lo que pasa es que es un proceso tan lento que cala en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, acaba con las religiones regionales en esos países. Todos acaban siendo cristianos, ¿no? Pero yo qué sé, luego hay territorios, todo lo que va desde Rumanía hacia el oeste, hay muchas lenguas que no son romance, por ejemplo. Bueno, es complicado, sí que lo tratamos como una cierta revolución, pero al final también es un poco un mito que sirve para legitimar la Unión Europea, el concepto de que todos somos descendientes de lo mismo, que también viene mediado por la religión, o sea, hay muchos factores dentro de la romanización que van mucho más allá del latín. Sí, total. O sea, es revolucionario porque obviamente cambia muchas cosas, pero de una forma, o sea, con muchos matices muy heterogénea durante mucho tiempo y quizá no siendo como, o sea, dentro de que hay mucha planificación y demás, pero no siendo como el gran plan, ¿no? que tiene Roma desde el minuto uno, en ese sentido.
y tampoco siendo esa versión naif un poco de que Roma viene a salvarte, ¿no? Que está guay el sketch de los Monty Python, de que ha hecho Roma sale en el libro. por nosotros, que sale en el libro, pero bueno, que también hay una serie de mecanismos de control, de coacción como muy grandes, ¿no? Entonces, obviamente es importante, pero hay que estudiarlo con un poquito más de detalle, y por eso nosotras también hablamos de la romanización, pero con las vías como eje vertebrador también, ¿no? Claro, Porque... lo más interesante es que las calzadas romanas eran el internet del Sí, un momento. poco. Es muy gracioso y seguramente es verdad, básicamente. Sí, porque al final estás literalmente como pavimentando un Sí. camino de comunicación y como de comprensión mutua, ¿no? Que eso también es importante. Que si bien decimos que no viene Roma y todo el mundo Sí. dice, ay, gracias por venir, sí es cierto que de repente ya tienes una conexión Sí. interterritorial muy alta, y que esto pasa, pero que nos pasa a nosotros, que te abren un camino con el poblado que tienes al lado y de repente la gente vas a sus fiestas, Fin de la semana. gente, claro, oye, ¿qué tal? Y de repente, o sea, como también verlo desde ese punto revolucionario, más desde abajo, más de repente tenemos unos caminos estructurados que son seguros, porque también antes pues, la movilidad era pues, muy distinta a la que teníamos. El correo, por ejemplo, que también hablamos de los transportes, el correo también facilita mucho y eso facilita la comunicación. Entonces, pues sí que es importante, sí que es revolucionario. Lo que pasa es que eso, con muchos puntos, y sobre todo pues eso, a través de las vías como método de... No hablamos tanto de las políticas que se llevan a cabo porque bueno, nos parecía como más interesante verlo Claro. desde otra perspectiva. Pero bueno, sí, la romanización estuvo, pero hay que redefinirla un poquito. Hay que... Lo que comentabas de las calzadas, la verdad que eran bastante rápidas. ¿Cómo de rápidas? A ver, es una pregunta muy tonta, pero ¿cómo de rápidas era viajar una calzada romana a viajar pues, en una autopista Mira. actual? Quiero decir, por ejemplo, de ir a Madrid a Barcelona, pues hoy tardarás, no sé, 6 horas. ¿Sí? Porque como si siempre que voy en avión, la verdad que no lo sé. tienes ahí. Pero yendo en coche deben ser 6, 7 horas. ¿Cuánto se podría tardar un trayecto equiparable por la mejor calzada romana? Bueno, No, es que no, hay una cifra en el libro que voy a Sí. consultar porque no recuerdo, que es que Julio César llegó en tiempo récord, Claro. pero claro, pasaba por tener que cambiar de caballo cada posta, tener que hacerlo sin pernoctar, cosas así. claro. Eso sí que lo tratamos en el libro, ahora no tengo en la cabeza el dato. O sea, esos Habla caballos de- eran el de Air Force cosas. One del momento. Sí, claro, porque además eso es un sistema que estaba muy bien diseñado en el sentido de que había postas cada Sí. X kilómetros para poder, para poder repostar, pero si eres un mensajero que manda al emperador, bueno, Julio César no era emperador, pero que manda en la un figura dictador, hegemónica sí. concreta, cambias de caballo, igual que ahora cambias de batería eléctrica, porque repostar es muy largo, ¿no? Pues entonces eso agilizaba muchísimo la comunicación. Sí, también, o sea, es interesante lo que has dicho de por la Consultar. mejor calzada, porque Claro, a no ver. es regular, no es un tramo viario como regular. A veces están todas muy bien, la vía de la Plata, además están todos perfectos, y luego ya hay como caminitos de pueblo, ¿no? En ese sentido. Pero sí que se sabe muy bien. También Ujú. hablamos de los miliarios, como que la verdad que la gente era muy concienzuda, y además como que los emperadores luego se encargaban de rehabilitarlo, o sea que sí que hubo a ese nivel, en ese momento de la historia, a nivel de infraestructura, es algo muy amplio. O sea, que a mí al menos me parece más impresionante que hacer el Coliseo, porque, bueno, el Coliseo es impresionante ya, pero establecer una red de carreteras durante miles y miles de kilómetros y mantenerlas, mejor o peor, pero había un pequeño intento de mantenerlas, me parece más interesante. Y se sabe tanto que ahora estoy recordando como que hay una web en la que puedes mirarlo literalmente. O sea, tú Sí. puedes mirar cuánto tardas de Madrid a Barcelona, y además te pone qué tipo de carruaje llevas, si lo haces en verano, Hostia, en qué invierno, guapo. y se puede ver. Sí. O sea, como tenemos tantos datos que fueron tan exhaustivos que hasta podemos saberlo. No Es sé que cuánto se había, tarda. había Pero... cuenta kilómetros también. O Sí, sea, sí, es sí. que O sea, pero una serie de quizá un par invenciones- de días, yo diría, en un Es que ritmo era algo así. rápido, pero Sí. Era igual un una par de cosa días. así. Que además lo del 40 kilómetros, eso lo comentáis en el capítulo de Armadas y Armatostes, y la verdad que es un cuenta kilómetros que dices, wow, Ujú. mola bastante. A ver, cuenta kilómetros no, porque eso se inventa ya. Sí, sí. O sea, ni el kilómetro existía, pero cuenta millas o cuenta fuera. Sí, Pero justo, es como pero- un invento que solemos pasar desapercibido, estos tipos de innovaciones tecnológicas, militares y simplemente pues más técnicas que se producen en este momento histórico, y son algunas, yo diría que muy interesantes. Ujú. Por ejemplo, el cuenta kilómetros, ¿cómo funcionaba por ejemplo? Vale, va a hablar una persona que tiene problemas de visualización. Sí, tú corrígeme. Contexto. Pero Mientras sepa hablarlo. era,
A ver, contaba los kilómetros que recorría un carro porque tenía una rueda dentada. Entonces, cuando la rueda avanzaba a cada número de piñones, pasaba una pequeña bola por un conducto y se iban almacenando. Entonces, si hay 5 bolas y cada una bola cada 100 metros, pues ya sabes que se han dado 500 metros. Bueno, eran cada más, pero ese era el mecanismo. Entonces, es muy sencillo, muy ingenioso y muy efectivo. Porque al final va por distancia, no va por velocidad, no va por... Es decir, es una medida fija. Bueno, a ver si la cansado haciendo curvas, pero más o menos te sirve muy bien también para calcular a cuánta distancia está un territorio de otro. Sí, y porque en realidad ahora cogemos el coche e igual es fácil, pero antes, pues obviamente, o sea, supone un riesgo real, entonces cuanto mejor medido lo tengas todo y también para el pago de impuestos, los tributos, el ejército y demás, cuanto mejor esté, o sea, era una cosa genuinamente importante, o sea, fue una preocupación bastante latente. Tengo el dado. Julio César hizo en 8 días el trayecto desde Roma a Genava, Ginebra, sale que iba a 150 kilómetros de media. Luego llegó a Porcuna en Jaén, desde la Galia Narbonense, que es la costa mediterránea de Francia, con una media aproximada de entre 93 y 103 kilómetros al día. O sea, más rápido que la Renfe, ¿no? Casi. Si tienes que ir a Porcuna, igual sí. Sí. Está bastante bien, la verdad. Hay que aprender de los romanos. Sí. Bueno, pues esto para 2 clasicistas, papá, mamá, Roma o Grecia. Aquí bueno. No te creas. No. Pensaba que estaba más claro. Claro, la idea era Roma-Grecia, Sí. ¿no? Era la asociación. Bueno, no sé qué es. Mi tesis es de lingüística griega, yo pensaba que era lo que... Bueno, total. Y la mía es de Grecia también. Ya, pero bueno, no sé. Te he asociado con Roma, ya me jodería. Eso es de sabido. No le gusta Roma. No, o sea, Empecé, claro, ¿no? la cosa es, yo creo que todo no, pero mucha gente empezamos con Roma. Es la primera conexión porque es más similar, es Italia que está aquí al lado. Sí. En los planes de estudio, de momento, latín se puede estudiar en cuarto de la ESO y griego no empieza hasta primero de bachillerato, como fue mi caso además. Entonces es como esa conexión. Y yo recuerdo que cuando di latín dije, oye, esto está muy chulo. Y luego al año siguiente di griego y me enamoré muchísimo de la lengua, no de la cultura de ese momento, pero bueno. Entonces, desde ese momento yo tengo cierta vinculación con Grecia, pero también con Roma, y me gustaría volver más sobre ella en algún momento. Lo que pasa es que al final se ha utilizado tantísimo para legitimar y la hemos heredado de una manera mucho más directa, pues desde la propia Iglesia romana apostólica, que al final es la base de la educación también todavía, de la cultura en Europa en general y en España en particular. Yo creo que un poquito por eso y por la historia del imperio y demás, hemos rechazado más Roma. Y hemos querido centrarnos en cosas pues, que no eran tan conocidas de las dos, pero más con el ojo puesto en Grecia, que al final, que le digas a alguien que estudias latín, pues bueno, vas a cura, pero que estudie griego antiguo, que no es ni el que se habla ahora, y te dicen, ¿qué? ¿Para qué? Entonces era un poco esa reivindicación. Sí, o sea, yo igual por eso lo tienes más asociado. Yo al principio también empecé igual, como Roma entra más fácil, está ahí siempre, ¿no? Siempre está ahí, de alguna manera. Todos los hombres piensan en el Imperio Romano. Exactamente, o sea, literalmente está ahí el meme que lo representa, ¿no? Y yo sí que es verdad, en mi fase universitaria sí que estaba como, de hecho mi TFG también fue como conceptos un poco antropológicos de algo romano, mezclado con egipcio, o sea, como que yo también ahí tenía un poco. Pero luego viré y me fui más a Grecia porque... Y también pues como la Grecia helenística, otra vez como lo que hablábamos antes de las periferias. Por eso, porque empecé como a interesarme más en... Es que también depende mucho de qué ámbito te guste dentro del estudio, ¿no? O sea, si te gusta más el estudio de... Porque muchas veces, por ejemplo, para explicarme, te vas a decir tu TFG, tu TFM, y dicen, bueno, a mí me encantaría estudiar la cerámica de este sitio, este tipo de cerámica en este sitio, y te dicen, bueno, eso no hay. O eso, para eso tienes que saber alemán, ¿no? Y de repente dices, vale, pues bueno, voy buscándome otras cosas. Y eso me pasó a mí con lo del tema del género, que de repente fue como, fui interesándome por eso y acabé viendo como que la parte de Grecia como que me interesaba más, que luego todo bebía de ahí, otra vez con lo de las causas. Y no sé, me acabó como gustando un poquito más, así que yo de momento también elijo, lo siento por la neita, pero yo elijo también Grecia un poquito, pero bueno, que al final hemos hecho un libro de las dos que tampoco... Y son muy inseparables también, tanto en su participación histórica como en su visión cultural posterior. O sea, están ahí siempre las dos. Así que... A mí me gusta, la verdad, las dos mucho, y también las dos mucho porque hay cada personaje más cabrón en cada una de ellas. Entonces, yo os quiero proponer una especie de... Que hagamos ahí una selección de top personajes cabrones de Grecia y Roma,
También Vale. os digo porque yo empecé a leer y digo, por ejemplo, gente que yo no conocía. Por ejemplo, Lucio Papirio, que era un esclavista, básicamente. Luego también está, pues, por ejemplo, Bedio Polión. Hay un montón de gente. Entonces, vamos a hacer un top 3 consensuado entre vosotras dos Vale. de cabrones de la antigüedad, ¿no? Y alguno que sea, a ser posible, que gente que no lo conozca. Por ejemplo, este Lucio Papirio, a mí me mola Ujú. mucho. No os digo que sea Lucio Papirio, Mm. pero Sí, 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 algo pero que de descubramos ese- a la gente, un top 3 de... Vale. Aquí se pone una cuenta atrás rollo Entre- concurso de televisión. Sí, sí, Entre sí. Grecia y Roma, como puede ser Entre de Grecia y cualquiera. Sí. Vale. A ver, o sea, a mí me gusta un poco lo que has dicho, aunque vamos Sí. a buscar un personaje que no se sepa tanto. Claro, pero- es que los de la deriva personalista. Claro, de ahí hablamos son de- valientes Hablamos de unos cuantos. Joyitas. hijos de una hiena, sí. Porque lo que hablábamos también alguna vez, como Sí. que hablamos de revoluciones desde el punto de que no tienen por qué ser Sí. buenas, que a veces es un poco el enfoque de si es una revolución es porque es algo bueno, porque es progreso, no sé qué, Sí. y a veces no. Y hay muchos cabrones en, Claro. en la historia, casi todos, de hecho. No lo sé. Sí. Porque Sí. es una, también lo referimos mucho, es una sociedad Sí. esclavista, es una sociedad Sí. colonialista, es una sociedad como muy machacona con... Sí. con Muy misógina. sí, muy con todo lo de- que no sea hombre Sí. ciudadano. Sí. Entonces, bueno, hay muchos. Entonces, Uno- no sé si Mario o, o Sila. Yo casi ponía antes a Mario, ¿no? Bueno, no lo sé. Claro, es que al final en la deriva personalista de Roma hay mucha gente que es muy rata. Muchos señores que son muy ratas. Son muy de ir, con perdón para las pobres ratas, de ir entre las sombras, que además muchas veces se les ha hecho mucho lavado de cara porque es que eran los populares. Es decir, están los optimates, que son los que quieren lo mejor para los óptimos, que son Sí. su sección aristocrática, y luego los populares, que, sorpresa, lo que quieren es que la gente popular no les queme la casa y les derroque de la cima de la pirámide de oro en la que viven. Ya está. O sea, sus medidas populares son populares con esta finalidad. Entonces eso, desde una perspectiva actual de clase obrera y demás, Ya. duele especialmente. Ujú. Así que sí, yo ponía Eso uno me de estos. parece- Uno de estos tiene que estar. Yo estoy pensando también un poco en la parte de destrucción patrimonial, otra vez barro para casa, Mm. pero muchos reyes helenísticos, empezando por Alejandro Magno, Sí. o cualquier seleuco prácticamente, como Mm. que hay una parte de no había necesidad Ya. de explotar Babilonia, no había Mm. ninguna necesidad de explotar Tebas. Entonces, yo siento que Sí. eso es de cabrón, porque Sí. dices, a ver, que entiendo que tú tienes que dar tus mensajes políticos y tienes que ser cruel, pero podrías Tanto. no haber arrasado Ya. absolutamente Y todos los también- cimientos de una ciudad histórica. Y también cuando hablamos de la violencia, citamos mucho una pequeña obra de Chantal Meillard, que es La ira, Ujú. que, o sea, yo entiendo que tenías que ser cruel. Bueno, estaba la opción Bueno, de no hacer ya. la guerra con nadie, que es Ya, una cosa que se nos pero- olvida que se puede hacer también. O sea, no hay Ya. por qué irte a zonas con una población y empezar a bombardearla. Sí. Bombardearla o, No, o porque así saquearla con un literalmente- armatoste, sí, vaya. sí, sí. Sí. Entonces yo como Pero no, algún rey candidato, helenístico, candidato. Alejandro Magno, algún Sí, sí. seleuco, Metemos a Alejandro. yo ahí lo metía, Metemos a ya, Alejandro. porque Sí, encima sí. está ahí como, la gente es muy guay. Yo, Sí, no, Bueno. firme candidato, sí. no, a ver, qué mal cosa. También que... Y alguno menos conocido. Alguno menos conocido. Es que de verdad que alguno de estos esclavistas que aparecen ahí en las fuentes que dices, wow. Es que Claro. O el también- propio Séneca, por ejemplo. El propio Séneca Yo he también pensado es en Séneca. esclavista. Sí, ¿verdad? Yo he pensado en Joder, Séneca. mayor no, pobrecito. Bueno, igual sí. Ya, a ver, Pero Séneca, tanto. la cosa es que condenar a Séneca porque habla en contra de la esclavitud mientras tenía esclavos Claro. es Bueno, fácil. mientras prostituía a chiquillas, por ejemplo, Sí. por también, deudas. también. No quiero blanquear su figura, Sí, pero al mismo no, no, tiempo es el famoso. Mm. Entonces, es lo que dices tú de los esclavistas grandes, yo creo que se merecen antes de estar ahí. Sí. Sí, no, yo creo que sí. Lo que pasa es que Sí. son los nombres que tenemos, es que Sí, pero que al siento que final- estoy condenando al purgatorio a la persona de la que más he oído hablar y no la peor, pero bueno. Bueno, Ya, ya lo hizo es que- Dante, ya lo hizo Dante. Ya. entonces, Estaba pensando también eso, como la. Sí. Que no sé si el mayor cabrón, pero como esa Sí. versión, en plan, estaba pensando en Virgilio, por ejemplo, que Virgilio es como el gran tal, pero también está. Así que me estás descubriendo a mí alguien. O sea, No, no. ¿Era un cabrón, en serio? No, no digo que lo Ah, sea, vale. no digo que lo sea. Me refiero Que esto a que acaba- ya también te ha quedado. Divorcio editorial. No queríais caña. No, pero por ejemplo, Virgilio lo que está haciendo, o sea, como que Sí. depende de la perspectiva. Sí, sí. Pero estás creando como un programa. Estás creando el programa imperial por excelencia. Entonces, Claro. quiero decir, si a ti vas un poco en contra del Imperio Romano y Virgilio lo ha creado desde lo cultural, elitista, pero desde lo Y cultural, si también es de ser un poco cabrón de decir, Augusto, eres Dios. Que también es un poco. yo esa vaina. condenaba antes a Augusto, llámame loca. Sí, era por darle un poquito de. Pero Bueno, es fácil contra de- Augusto. Y es más merecido Sí, también. sí.
Pero favor. decirle que Augusto es como hijo de los dioses, si vas para atrás, también Tú te pones que es- estamos condenados al purgatorio a gente que son dioses. Y tú no sé si quieres realmente, si vas a acabar en el purgatorio, encontrarte allí a los dioses que no te dejen entrar. Ya, es verdad. Eso hay que tener cuidado. Callado. Pobre Virgilio. Pero bueno, sí, y eso, pues como gente muy intermedia que no Sí. se conoce tanto, pero pues la persona que literalmente se lucraba con el comercio Sí. de esclavos, esclavas, prostitución, que lo sabía así, Sí. o la gente que estaba, los capataces de las minas, por ponerte una... Sí. Porque las Uf. minas era absolutamente de lo peor en la antigüedad. Sí, Si y ya no- todo y era no- malo... Y no en la antigüedad. que y es no la lo antigüedad, duro. precisamente, pues Sí. tú imagínate a alguien que gestiona una mina. A mí Sí. esa gente, vamos, o espero que esté, no en el purgatorio, que esté como muy al fondo, porque Bueno, esa- Sí. eran ese grandes caso es cabrones. inframundo, claro. Sí, Sí, pues, no. pero muy Pero- infra, muy... Pero Sí. quiero decir, tiene sentido. Sí, porque Sí. era un trabajo, bueno, de lo más Sí. penoso que puede haber, por ejemplo. Wow. Entonces no tenemos nombres porque, claro, ¿para qué vas a poner, Claro. oye, este Se tal? han Pero- mencionado algunos. Sí, hay Sí. algunos, Se han mencionado pero algunos. que lo lean. Eso Hay es. algunos. Sí, este señor que mencionamos, Sí. cuyo nombre ahora no voy a mencionar, pero Sí. que fue asesinado del maltrato que les daba a sus esclavos y la consecuencia que hubo de los gobernadores fue pues ejecutamos a todos los esclavos que tenían en propiedad de este señor. Wow. Tócate Claro. las narices, o sea, esa persona también... Además, acusado por daño contra la propiedad. Claro, no, totalmente. Que, o sea, se marcaron, Sí. o sea, es un fuente ovejuna mal. Es decir, Sí, sí. al revés, el resto de esclavos no tenían por qué saberlo, pero ya que estamos a cuchillo todos, total, Sí. se renuevan. Es que todo, o sea, elegir un solo cabrón en esta Sí, sociedad sí, es sí. muy Es complicado. complicado. Es complejo. Hemos hablado de esclavos ahora mismo. Ujú. La gente sabe, por ejemplo, Espartaco, etcétera, pero no sabe, por ejemplo, los mesenios. ¿Qué eran los mesenios? Que al final fueron quienes acabaron con Esparta como gran potencia. ¿Qué fueron los mesenios? ¿Qué fue la revolución mesenia? ¿Qué pidió un terremoto de por medio? Ujú. ¿Qué pasó ahí, por favor, contadnos? Porque más sé que es de vuestros temas favoritos este. Sí, es que además los espartanos Está. tuvieron muy mal día el del terremoto. Sí, Fue mal día sí, para mal ellos. día. Mal karma igual. También puede ser. Es que al final había varias grandes figuras que queríamos mencionar en el libro, si hubiera sido posible no mencionar, como cosas que no nos parecían revolucionarias. Pues igual que había varias figuras como Julio César o Octavio Augusto, que en el libro queríamos reivindicar que no habían tenido un impacto salido de la nada, sino que son figuras que vienen de unos precedentes que les permiten ejercer Sí. ese cambio. Mm. Espartaco no supone un cambio duradero y Ujú. por eso no queríamos utilizarlo. Al final ha sido más una cuestión de reivindicación de su figura desde unos ideales actuales Ujú. por interés que porque tuviera un impacto real en su momento o en los momentos posteriores. Pero es que los mesenios sí que tuvieron un impacto mucho más importante porque Esparta es un conglomerado de tribus que está en el centro del Peloponeso, que es la península que está al sur de la Grecia continental, que al final permite que Esparta se construya de una manera muy peculiar, que es con el sometimiento de tribus diferentes. Ujú. Para poder mantener ese sometimiento necesitan una potencia militar dentro de sus propias filas de aristócratas que en otras ciudades no se necesita hasta ese punto. Ujú. Los mesenios son una de esas tribus originales que se quedan como los esclavos sirviendo a los espartiatas, que son la élite espartana. Ujú. Claro, llega un momento en el que tienen el mismo dialecto, se les distingue porque son hijos de hijos de hijos de esclavos y eso también puede ser un problema de identitario. Mm. Los mesenios también se reconocen más o menos dentro de esa figura de esclavos en Esparta, que son los hilotas, y tienen varios momentos de revueltas. Algunos están muy mal documentados y sabemos que estaban, por ejemplo, porque hay poetas de la época arcaica que de repente ensalzan mucho la deriva militar. Ujú. Entonces, claro, si de repente se está militarizando algo, será porque hay un problema importante en casa. Mm. Eso lo conectamos con los mesenios. La información más, digamos, concreta que tenemos es después, cuando hay un tremendo terremoto en Esparta y los mesenios aprovechan para... ¿Qué época más o menos? ¿Época ya después de haberse enfrentado a Atenas, después del Peloponeso? No, antes. Es como final de época arcaica, como siglo época arcaica. VII finales, Sí. sexto. Sí, Un poquito antes de que Atenas y Esparta estén todo el Sí. día. claro, entonces... También pasa a veces como que Sí. tiene que desviar un poco la atención, pero... Sí. de lo que Claro, hablamos. claro, entonces a Atenas también le viene muy bien y se aprovecha mucho de esto, que es que los mesenios se atrincheran en el monte, en el Itome, me parece que Mm. es uno de los montes que hay en Esparta, y de ahí no les consiguen sacar. Es que no pueden reducirles. Entonces acaba llegando a Atenas a hacer de mediadora y lo que hace es sacar a Mediador. a los mesenios y construir una ciudad cercana, Mm. Naupacto. Bueno, no la construyen, sino que fusionan a la población que ya estaba allí con los mesenios
y la utilizan también para controlar un poquito la expansión de Esparta. Porque evidentemente todos los mesenios van a ser hiperfieles a los atenienses. Porque al final les ha liberado de la vida de esclavitud que tenían. De repente son ciudadanos libres cuando llevaban generaciones siendo esclavos. Entonces, esa historia, que al final tiene una vigencia de siglos y que viene de un problema anterior y que ha transformado cómo se construye la sociedad espartana, nos parecía mucho más revolucionario. Claro, pues también leerlo desde la perspectiva de, vale, es que los espartanos, los espartiatas, pues se hacen en base a como a su estoicismo, a su trabajo, a su esfuerzo. Y es como, bueno, y porque, o sea, quien lo está moldeando Sí. es toda otra sociedad a la que tienen que esclavizar. Entonces, igual es importante como mencionarlo, y lo de las rebeliones también nos parece interesante porque sucede muchas veces, no es un Sí, caso aislado, es no, que son varias. cada X tiempo, cada un terremoto, una hambruna, están los mesenios como intentando levantarse en armas, intentando salir de ese yugo, como que también es un poco de actor protagonista que no se le escucha porque, claro, no se le permite prácticamente. Tienen obviamente su cultura, pero siempre en base a. Entonces es como a lo mejor definir a una de las potencias de la antigüedad clásica en base a los mesenios, ahora empieza a resultar también como un poco revolucionario también por Sí, eso. y además Sí, que otra vez que los grandes autores que reflexionan o que nos cuentan la historia más o menos de la época son atenienses. Entonces tienen una perspectiva de me encanta Esparta porque no es una democracia, porque este sistema no funciona, o lo contrario. Fíjate qué barbaridades hacen en Esparta que no han llegado ni a ser demócratas. Es decir, tenemos discursos con sesgos muy claros, porque al final lo que también son obras que buscaban eso. Buscaban también vender una perspectiva. Total. Sí, o sistemas de gobierno, por ejemplo, lo que tenía la Atenas con su democracia. Bueno, cuando al final se va sentando la democracia, eran sistemas que pueden resultar chocantes desde el presente, por ejemplo, el ostracismo, que era básicamente Maravilloso. expulsar a alguien Sí. de la población durante una época. Y hay casos de ostracismo, la verdad, que a mí me llaman la atención. Ahora no recuerdo el nombre, pero alguien que lo llamaban el justo, lo Cimón, ¿no? expulsaron a Cimón el justo por ser demasiado justo. Entonces es como... No está nos pasando gusta hoy, que sea Sí. O sea, el ostracismo funcionaba con que nos reuníamos toda la gente con derecho a voto, o sea, los ciudadanos varones, en Atenas, en pedacitos de cerámica que se llaman ostrakon, y en plural ostraca, y de ahí el ostracismo, y poníamos el nombre de la gente que queríamos, que creíamos que era un peligro para el funcionamiento de la democracia y por tanto se tenía que ir de la ciudad durante un tiempo limitado. Entonces, si había un cierto número de votos, se consideraba que esta persona era peligrosa. Y hubo cierto número de votos contra este señor, el justo, porque es que no sé, algo les olía chamusquina de una persona que parecía tan buena. Que tomaba y fue así de duro. Sí, porque al final eso, o sea, lo de la democracia ateniense suena muy bien, pero telita. Sí, bueno, a ver, telita es un con sistema antiguo, claro, y tenía, pues también tenía muchos sesgos y era muy... Vale, ahora nos interesa esto. ¿Qué porcentaje pues, de la población participaba? Poquísima. Muy poco. Sí, o sea, tienes que ser hijo de padre y madre atenienses en ciertas épocas, o sea, los dos. Tienes que ser varón, tienes que tener... Tienes que tener dinero. Exacto, tienes que tener O sea, tienes que tener ya una clase social. Es verdad que luego también hay movimientos que tratan de extenderlo y lo abren con los CETES, hay bastantes cambios que intentan como abrirla un poco, pero el núcleo duro de personas que toman las decisiones, que votan, pues tú imaginas, como hablábamos un poco antes con las mujeres, ¿quién se puede permitir estar todo el día de paseo hablando y votando? Pues la gente rica, y el derecho político estaba asociado a los hombres, entonces muy poco, igual, es que me voy a meter la cifra, pero igual un 5% de la ciudad, o sea, muy poco. Y claro, cada vez también son sistemas políticos que van cambiando, o sea, que la democracia ateniense no encarna unos ideales solamente. Cuando está en contra Esparta, pues las decisiones que se tomen tendrán que ser contra Esparta, porque si no, igual eres muy justo diciendo que los espartanos igual tienen un poco de razón fuera. Cuando quieren aceptar dinero de Persia, bueno, venga, pues vamos a votar. O sea, esto es como política básica de todos los tiempos. Entonces, bueno, no se regía siempre por los mismos valores, aunque quien los encarnase siempre eran los mismos. Sí, bueno, una cuestión que está un poco, yo creo, de fondo en esta conversación es el tema de las fuentes. Y el tema de las fuentes, lo complejo que tiene que haber sido trabajarlas cuando lo que se pretende muchas veces es resucitar voces perdidas, perspectivas perdidas. Hablamos de mujeres, hablamos de los mesenios, hablamos en general de gente que normalmente no se ha tratado en la historia. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las fuentes, ese acceso y esa interpretación después? Ha sido complejo,
O sea, yo creo que ya está. Historia compleja de la revolución de Grecia. Sí, porque eso lo decimos, bueno, hay Sí. matices, es Sí, heterogéneo. La verdad es que sí, está bien. Claro, es que al final queríamos combinar dos cosas, que eran las fuentes primarias, o sea, las de la época. Ya digo que igual que de Alejandro Magno hasta después de 3 siglos no hay gente que hable de su vida. O sea, primarias Ya consideramos han quedado. cosas un poco cuestionables como primarias. Y luego gente actual que está haciendo una revisión también o que nos está dando datos a los que nosotras no habíamos llegado porque es que hay muchísima información también. Y luego también está todo este problema, como lo que contábamos antes con los mesenios, de que es que sabemos que hay poetas arcaicos de la época, espartanos, de la época de la gran militarización con las primeras grandes revueltas mesenias, que suponemos que encaja todo en la misma época porque vemos que hay una deriva militar, que sus primeros poemas hablan menos, hablan de festivales y cosas así que se nos ha vendido que Esparta no tenía, y empieza a hacerse un reclamo de es mejor volver encima del escudo, o sea, muerto, que volver sin el escudo, o sea, habiendo huido. Y esta deriva, al final, eso nos está hablando de que hay un problema de fondo, pero que evidentemente está, pero que hay que leer muy entre líneas. Entonces también hay un problema con las fuentes en ese sentido. Hay muchas cosas que no se han conservado bien, hay muchas cosas que encontramos, pues porque yo qué sé, si se menciona una ley que permite no sé qué o que prohíbe no sé qué cosas, que esta cosa se estaba haciendo. Entonces es complejo, es que es complejo a muchos niveles. Pero también queríamos, o sea, no queríamos soltar un dato como existía en cuenta kilómetros y que no se pudiera contrastar. Entonces el libro está lleno de citas y de fuentes en ese sentido. O, pues eso, hablamos de que hay generales que han estado en la guerra del Peloponeso o que han estado en otras guerras, por ejemplo Tucídides, y hablan en contra de la guerra. Y te ponemos los fragmentos de, mira, todo lo que dice Tucídides y otras personas. Claro, o sea, es tan importante cuántas tenemos como cómo las leemos. Lo que decía antes de prepararse mentalmente, de que no puedes creerte todo lo que lees y en fuentes antiguas menos, ¿no? Entonces, sí, hemos rebuscado mucho, además como nos gusta mucho la literatura, obviamente ella es lingüista, entonces como que hemos buscado mucho, hemos rebuscado mucho fondos digitales de una frase que igual dijo Safo, que hay dudas, pero bueno, como yendo a rebuscar lo que decías, porque hay muchos ámbitos de los que hablamos, de que es muy difícil. Y sobre todo abandonar como, a veces, no siempre, pero buscar donde no están dentro de pues, las grandes obras de literatura, ¿no? Como hablamos de la guerra del Peloponeso de Tucídides, pero también mencionamos un epitafio que aparece en un camino de Atenas porque queremos ejemplificar que esta mujer trabajaba de costurera o que trabajaba de comerciante. Entonces, o sea, buscar un poco unas fuentes diversas que nos ayudasen a ejemplificar un poco lo que estábamos hablando y también literarias, ¿no? Como justo lo que decía, ver un poco, si hablamos tanto de identidad, si hablamos tanto de cambio social, pues que se vea en esas personas que o directa o indirectamente están opinando, pues ir a buscar ahí también y no tanto el dato, a veces, ¿no? Como tanto el dato tan físico y visceral, sino es como, bueno, si ha dicho esto, los versos de Safo diciendo, bueno, que la guerra está bien, pero por favor, yo quiero estar tranquila, yo quiero... Y no porque fuera Safo, sino porque lo pensaría muchísima gente, ¿no? Entonces, ha sido como, pues eso, variado, con matices y heterogéneo. siempre es un poco... Sí, o, por ejemplo, esta señora, ahora no recuerdo su nombre, lamentable por mi parte, pero es que no lo he oído 500 veces, por lo que sea. Esta oradora que hablaba en el foro de Roma. Hortensia. Claro, o sea que en las propias fuentes tenemos menciones de... Además creo que esto sale en un texto de Cicerón. Sí, sí, o sea, claro. A Hortensia, ¿no? Algo así. Sí, justo, pero No como sé, que los discursos de Hortensia no los tenemos. Claro, Alguien dijo que alguien dijo que alguien dijo que Hortensia dijo y es como podríais Todos haberle los que han dicho dedicado son hombres. Claro, es como podríais haberle dedicado un espacio porque probablemente no, esa señora sabía escribir, 100%. Entonces... Sí, y no solo que alguien en algún momento decidió dejar de copiar los discursos y mantuvo los de Cicerón, sino que figuras que aún así están siendo muy relevantes la mencionan como un gran referente. Esto tampoco nos ha llegado bien. Es decir, es que... Y toda la gente que no estamos mencionando porque no hemos leído, porque no nos ha dado la vida, pero que hay un montón de información que se ha ignorado también sistemáticamente. O sea, es que estamos... nos han vendido a la vez que la mujer en Grecia estaba en el gineceo y no podía salir de su casa, mientras no nos vendían que esta señora en Roma era famosa por los grandes discursos que daba y se enseñaba en las escuelas de retórica, porque hay grandes oradores que la tienen como referente. Claro, es que, en fin. Bueno, y de hecho las mujeres eran quienes enseñaban a leer y a escribir a los hijos, de verdad, comentáis en el libro. Sí, bueno, esa parte es interesante, como que hablamos un poco de la educación también como un factor cultural importante y o sea, simplemente digamos que la casa como tal es es como la gran institución educativa en la antigüedad, al menos en Grecia y Roma, porque no hay una escuela pautada, o al menos no durante muchísimo tiempo. En época helenística sí que se crean como
los gimnasios, que los gimnasios también son educativos, las bibliotecas, sí que se especializan esos espacios, a los que también acuden niñas. Es muchísimo más difícil de encontrar y demás, Claro. pero también hay referencias. Lo que pasa es que dentro de la casa es verdad que las mujeres son las que llevan un poco la gestión económica, Sí. la gestión del día a día y una cosa, bueno, la gestión de los cuidados de mantenimiento, que también son importantísimos, y una parte que siempre se obvia, que es la gestión de la educación, que al final, desde lo no formal, ¿no? Las que supieran leer y escribir, que eran bastantes, además, que estaba Juvenal quejándose de que se calle esa señora de que no para de recitar a Homero. Y es como, pues sí, sabe recitar a Homero cuando han pasado 1500 años, igual es para darle un mérito, ¿no? Claro. Entonces, es como que cada parte, o sea, como cada sector la educaba de una manera. Si esa mujer era aristócrata y tenía esa, pues sí, se encargaba de educar a las hijas y a los hijos, enseñándoles a escribir y a leer. Y las que no podían también lo hacían, o sea, incorporándolas en la sociedad, que además la sociedad grecorromana es muy de, bueno, la antigua es como, pues entre la religión muy sacra, tienes este mito de paso, luego este proceso, tienes que hacer esto, todo eso lo tienes que inculcar, tienes que enseñar cómo es tu sociedad, todo eso también. Las mujeres son una parte educativa fundamental también en el proceso, sí. Fundamental y, bueno, es que la más importante, sinceramente. Totalmente. Pues hay un tema que ha salido muy poco en esta conversación y que a mí la verdad que me encanta porque soy muy friki de lo que son las máquinas, los inventos, las máquinas de asedio. Y yo tenía preparado aquí, no sé qué os parecerá, un tier list de los mejores armas y armatostes de la antigüedad que cuentéis en el libro. Vale. Entonces, ya sabéis, el tier list tiene pues 6 niveles, A, que es lo bueno, A, B, C, D, E, hasta la F, que F es nefasto. Vale. Y luego, que son de colores. Sí, Ah, es la- sí, 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 vale, sí. Y luego tiene la S, que eso es como ya supremo. Que eso Esa como es. la Vale, puñetera vale. leche. Vale. Entonces, yo os voy a decir, pues, alguno de estos armas, armadas, armatostes, Vale. y las vamos ponemos poniendo. en su Vale, sitio. vale, me encanta. Vale. El 40 reme. Eso es una F. Que, bueno, vamos a decir que es un 40 reme, porque dicho así... Sí. O sea, reme son los remos en griego, ¿no? Entonces la sí. 40 reme, trireme, que es la más conocida y demás, son el número de hileras con remeros que había en cada barco. O sea, son grandes, grandísimos buques de guerra. Yo apoyo un poco, porque es como... Mola más la trireme, mola más Claro, la clásica. o sea, es más manejable. Es más Bueno, sí, son más manejable. ágiles, son barcos, dentro de que son barcos de guerra, el funcionamiento es ese, tienen una especie de pico espolón en la proa de metal con el que intentar maniobrar para pillar a otro barco en medio y destrozarlo. Claro, si lo haces en cada hilera de remeros haya 40 personas o las que haya, Sí. es una barbaridad. O sea, ¿no la ponemos alto la 40 reme? No, No, porque es creemos que exceso de medios. hay más. Es que luego vienen otras, o la trireme también ¿La es muy ponemos una D? clásica. Venga, va. Una D, venga. Va, una de la- Tampoco va a ser... a la aquí 40 Lazio, reme. Yo quiero decir que en este caso soy español del siglo XVIII, yo mucho canons, mucho damage. Yo la pondría bueno. mucho más alta. Claro, pero aunque eso no sea por el puto bicho que es, pero comprendo, y al final No, las claro. expertas sois vosotras, por lo tanto, al de... Claro, es que cuando luego empiezan a poner Sí. catapultas son en las que vienen después, como que Claro. luego empiezan a ser más grandes y se empiezan a poner ahí las catapultas y demás. ¿Ya sabes dónde ponemos esa? A ver, ¿Una yo esa la veo un poco más alta, Sí, porque de ¿no? repente, porque yo me Una A imagino, por lo menos. pues eso, yo me imagino, Una o sea, A. yo, además es una cosa, Pero que lanza proyectiles por es eso, una máquina. por A eso ver, yo, es que es una máquina. yo eso nunca lo Claro. imaginaba, yo siempre pensaba un barco, en plan, pues, con la gente arriba, con no sé qué, los Sí. soldados preparados, y yo imaginarme un barco que ya de por sí Claro. da miedo que venga hacia ti, que tiene Sí. catapultas encima, Exacto. pues a mí eso me da miedo. Es que Yo vaya- esa vaya la tengo que poner sí, más sí, arriba sí. porque Una como, A. Por lo sí, menos una A. igual... Y la podemos en una S, no podemos poner más No, en el mismo no. sitio, ¿eh? Bueno, Pero es ¿Sí? mejor contenerse. Ya yo diría, es que estamos Le empezando. ponemos A con revisión. No como podemos como los calentarnos exámenes que se tanto. revisa para Vale. subir nota. En este caso, Sí, sí. Claro. lo podemos poner Vale. más adelante. Bueno. Vale, esto no es mortal, por suerte, pero porque no todas las armas tienen por qué ser mortales, no porque todas las invenciones técnicas tienen que ser mortales. No, claro. El odómetro de Arquímedes. El cuenta kilómetros de antes, Sí, el sí. 50 pasos. O sea, no es tan... O sea, Claro, es que ahora es como anticlimático. claro, no Pero- tiene... Pero lo hizo Arquímedes. Pero, a ver, y fue bastante útil. O sea, en Sí. realidad, Sí. probablemente más útil que inventar una nave absolutamente gigantesca. no, desde luego mola la tanto, apoyamos pero- En más. la que... No, claro. ¿Una A? Mm, ¿Una B? es que no tiene- No tiene regalemos tanto. las As. Igual, Pero es que... No sé. es más útil, pero igual es menos... Claro, es que yo siento que eso se está pudiendo. Es que no es tan... ¿Quieres una A? ¿Ponemos A? Una A mí, B. Una B. a mí me parece bien. No, ¿Una si B? quieres o sea, es que fue muy útil.
A mí me parece bien la A por la utilidad, No, la no otra la era... regalemos, es verdad, es que hay muchas cosas. No, una vez. Una vez, una vez, Una vez está bien, una vez está bien. una vez. Me voy contenta a casa con esta victoria. El ariete de 52 metros de Demetrio Polercetes. 52 metros de ariete. A mí es que me parece demasiado ariete. Sí. Es Muy es- grande. es Sí, muy largo. que ganas, no sé. No, por O nada. sea, Pero lo hizo a Polercetes, mí- que era un maestro de esto. De hecho, dio Sí, nombre a todo sí, un sí. ámbito. Sí, Sí, la, sí, la sí. poliestética, pero... A mí me gusta más el barco. O sea, yo me, ¿Una C? me gusta Vale. más el He barco. oído una C. Pues Ya- C. Venga, una C, vale, está bien. Está bien. Una C. O sea, es absolutamente impresionante, pero el ariete es como bueno. Vale, Que sea más rápido. este ariete, es- de verdad, no me lo podéis negar, no sé si fue útil o no, pero el ariete de tipo trépano, que es básicamente como un taladro hecho ariete. Eso más. Eso mola Esto más, mola eso mola mucho. más. Eso Eso está... mola más. O sea, además todo el prodigio técnico de tener que desplazarlo, de cómo ensamblarlo y de que empiece a perforar la madera. Sí, Sí, es sí, que no, el no, anterior yo creo que sí. lo hizo para hacerse el chulo y este en realidad fue como... funcionaba. Este funcionaba, Esto este funcionaba. Hay que ver cerebro. Entonces, una B. Sí, ¿Sí? sí, ¿Solo sí. una Una B. Luego hacemos el tuyo. No, creía que no había que regalar a este. Que ahora estamos regalando las Bs. Para regalar Bs, pues mejor regalamos As. Vale, la groma. Uf. También como otro instrumento de medida, ¿no? Para los romanos. ¿Sabes qué pasa? Es que Ay. yo todavía recuerdo una asignatura de arqueología en el grado en el que nos dieron la descripción de Vitruvio, de cómo se hace el trazado de un teatro. ¿De un teatro? Sí, de un teatro romano. Y es una cosa de, tienes que hacer aquí un triángulo, Sí. luego haces un círculo, luego haces no sé qué. Y llegó un momento en que te perdías muchísimo. Sí, y decías, "Por Dios, era bastante complejo. mira que lo está sí. explicando fácil y yo lo estoy leyendo traducido". Era muy difícil. Pero sí, era muy difícil. Entonces, a mí que me alucinan las matemáticas, que tengas un artilugio que poniendo en Sí. un punto te mida más o menos unas distancias, me parece alucinante. A ver, está, sí. Pero le resta que es demasiado complejo. Es demasiado complejo para los que somos de letras, ¿no? Pero Por claro, eso. hay gente que lo manejaba Hay bien. que democratizar los inventos. O sea, yo le bajo un poco. ¿Tú cuál dirías? Yo iba a decir A. Venga, va. Decimos Venga, A, sí, porque los 2 metros al final. porque se lo quedan tenemos a la puesto vez. una vez. Sí, sí, sí. Quedaríamos aquí como pues, animales que nos gusta derribar cosas A mí es la sensación que me estoy asediar, dando. pero Es verdad, hay que construir también. es verdad, es verdad. Claro, o sea, que no sé, ya te digo que me parece alucinante. No, es increíble. Es Como increíble. los que usaban niveles utilizando burbujas de Sí. agua. Es que. O Ya, sea, es bastante. es como muy lógico, pero dices, Se te tiene que ocurrir. sí, Sí. no, no. Totalmente. Catapultas de torsión. De torsión, que es una innovación de esta época además. Sí. A mí me gusta, pero. Solo en un 40 rm te gusta la catapulta, ¿no? Eso sí, la verdad es que sí. Lo peor es que sí, es que, o sea, la catapulta como tal es como, Sí. está bien, pero yo imagino como la gente empujando, pero que vengan en un... Pero imagínate que te catapulten a ti. Uf, eso me gustaría. Esta es una posibilidad que tiene la catapulta de torsión. Eso merece, pero pasa que Creo llegamos a que esa- no, la están perdiendo. Pero esa- Vale, vale. esa Sí, parte. justo se ha bajado. Fíjate Pero que luego me da imagínate mucho. tirarte una catapulta y tirar un paracaídas. En plan chill. Estaría divertido. Yo lo Que me haría, ha yo solo venido- haría. Me venía a la sí, cabeza sí. las imágenes de la serie de Watchmen que catapultan gente, no acaban bien. Ah, bueno, claro, eso no. Yo iba a darle una S. Pues ¿Una S? Es A una ver. catapulta y de torsión, ¿cómo no? Si es una catapulta encima de un barco, de una 40 rm, yo le pongo una S. Venga, vale. Vale. Que es de torsión, es que. Aceptamos catapulta como animal de compañía y Sí, nos subimos sí, a un sí. barco. No somos muy buenas, estamos como... Vamos a ver la S, luego hay que hacer revisión de notas, porque aquí Sí. estamos siendo Sí, muy buenos. vale. Y esta ya la última, la L-Polis. Yo para mí eso es un poco ese. Luego es verdad que era como muy torpe, como que Es le el echaban... una, le echa- una torre de es, batalla. es muy torpe, ya, pero es muy grande. Me da... Yo mido todo en el miedo que me Cerebro, daría cerebro verlo. lagarto. Cerebro Sí, lagarto. sí, a mí me daría Se mueve. demasiado miedo. Es como, tiene que estar alta porque si han hecho eso, a mí me... ¿Una A? Bueno, venga, una S. Eso es Es que es como... Una S. Vale, que pero era muy claro, a grande, mí lo Porque que- era básicamente, para la audiencia, O sea, es una torre de asedio, pero la Sí. más grande que se No, construyó en la antigüedad. La más grande, pero se hicieron muchas de ellas. O sea, como que es conocida esa porque la hizo Demetrio y demás, pero que hicieron bastantes más. Entonces, Sí. pero que medía casi 52 metros de alto. Claro. Estaba tapada, o sea, estaba como la pones aquí en Gran Vía y protegida. destaca. No, claro. Claro, es que es eso. Es que Es, es es brutal. una torre para asediar. O sea, Sí. de asedio en ese sentido. De Sí, sí, vamos a romper el literalmente. asedio. No, no es para refugiarme yo. Sí, y con gente dentro, muchísimas personas empujando las Sí. catapultas dentro. Esas se ponían encima de barcos, o sea, es que llega un momento Es que en que no. está- Se puede poner está encima de hecho- barcos. Sí. tiene ganado. Es que los 40 remes se ponían como si fueran Sí, sí, sí. catamaranes, se ponían dos juntos Sí. para soportar el peso y a lo mejor no era Sí. más pequeña, pero sí que ponían torres de asedio en barcos que a mí me parece como...
¿Qué? O sea, Brutal. que... O sea, no es por criticar el ingenio técnico, sino porque aparte de mí le duele mucho estar dándole semejantes notazas a un mamotreto que está hecho para matar gente, Ya, que está a ver, pero- movido por mano de obra esclava. Pero bueno, ya hemos tratado, antes- tratado bien a Por eso la la catapulta de broma. torsión gana puntos. Es de torsión, no necesito a 200 personas que están ahí empujando. Es un buen punto. Sí, es verdad. Es que me he dejado llevar, antes estaba siendo como más... O sea, no ponemos ese. ¿Qué le ponemos? Una A. Vale. Le bajamos a la A. Venga, Una A. vamos. No, ponemos una. Vamos a dejar la catapulta en... Vale. Pues Es por que lo te digo tanto, que- la reina es la catapulta de torsión, que no es que tenga un nombre muy interesante, No, pero es muy el concepto descriptivo, es descriptivo. está muy bien. Como A tenemos a Elépolis y tenemos a la 40RM con catapulta, Ujú. porque eso lo hemos creado, es una nueva Sí, categoría. Luego en la B tenemos el odómetro Y de la- Arquímedes. Ajá. La groma estaba en la A, ¿no? La groma, es verdad, la groma groma estaba en también la A. está- La Había groma estaba en la había A. algo que no era La groma libre. estaba en la A. Tenemos Vale. muchas A's y muchas S's. Sí. Y de hecho, nuestra peor nota es una C, simplemente. Es que somos muy La inteligentes. C, Somos para el muy ariete de inteligentes, 52 metros, le estamos dando una C, un ariete de 52 metros de Demetrio Poliorcetes. De Demetrio Es Poliorcetes. un Ah, ya. ariete largo que mueve Es mucha para chulo, gente. para ser Vale. chulo. un poco. Sí, no es fatal. Esa no, Yo no es- valoro lo más siento, como la Fernando, constru- pero La construcción para arriba, es Sí. como más compleja. Sí. Lo otro era una mole. Pues bueno. Bueno, pero hemos sido muy generosos en general, menos quizá con esta ariete de 52 metros. Bueno, pues yo creo que ya con Ujú. este taller listing, la verdad que me lo he pasado muy bien, tanto con la entrevista como ahora Ha mismo. sido genial. Pues, yo lo clausuramos, auténtico placer, libro magnífico, historia irreverente de las revoluciones de Grecia y Roma, Eva Madrigal, Dani Merino, os esperamos en la siguiente charla en Látigo. Muchas gracias. gracias.